Amigos del Buen Toreo, bienvenidos una semana más a un episodio de nuestro podcast semanal, por supuesto. Hoy nos acompaña un hombre que lleva el toro, por supuestísimo, en la sangre y que es sinónimo de una vocación tan precoz como inquebrantable. Hablamos de un matador que, siendo apenas un niño, tuvo que hacer las maletas, cruzar el charco hacia tierras mexicanas porque la legislación española pues le impedía torear pues bueno por su corta edad. Allí en México se forjó como novillero, cautivó una afición bastante exigente y también conoció de la forma más prematura y más cruel la cara más trágica de esta profesión con una gravísima cornada. Eh, Sin embargo, donde otros se hubieran rendido, él vio un motivo más para demostrar su afición, su raza y por supuesto su pundonor. Supo sobreponerse, tomar la alternativa, confirmar en Madrid y evolucionar desde aquel niño prodigio hasta convertirse en el torero maduro, profundo y de pozo clásico que es hoy en día. Un orgullo de la tierra cacereña y un ejemplo de superación constante para muchos. Tenemos por delante una charla para hablar de la vida, de los miedos, de la técnica, por supuesto, y sobre todo de la inmensa pasión por el torero. Así que, maestro Jairo Miguel, le doy las gracias por estar hoy con nosotros. A ti, muchas gracias, Aitor, y bien hallado. Vamos a echar un ratito muy bueno aquí conversando. Pues mira, como hacemos con todos, siempre os pedimos que contéis vuestra historia, porque tenéis siempre una historia particular, cada uno tiene la suya, muy diferente, algunos más fácil, otros más difícil, pero la tuya eh, es una bastante particular, que ha vivido cosas muy diferentes a las del resto y que además es el ejemplo de que, porque eso muchas veces sucede, y más viendo ahora la situación de Jairo Miguel, que no está en las ferias, eh, de que mucha gente se piensa que porque seas al principio un prodigio, como decía antes, todo es más fácil. Y hoy en día hay muchos toreros prodigio que la gente se piensa que se pueden comer el mundo y pasado mañana el mundo del toro te lo pone muy complejo, muy cruel y muy difícil. Entonces, creo que tu historia es muy compleja y me gustaría que me la desgranes, que me la cuentes, porque estoy seguro de que cuando te haga la pregunta final de las anécdotas tienes que tener 45.575 y me gustaría empezar por ese principio. ¿Dónde empieza? ¿Cómo es ese joven, ese niño Jairo Miguel? Bueno, pues como bien has ido desgranando tú en la introducción, Jairo Miguel es hijo de un matador de toros, Antonio Sánchez Cáceres, que desde muy chiquitito el toro convive con él, o conmigo en este caso, en casa, ¿no? De madre cubana, o sea que son como dos mundos un poco opuestos. Una cubana que cero de tauromaquia, se casó con un extremeño, torero, matador de toros, tuvieron un hijo, entonces bueno, pues un poco, bueno, extraño, ¿no? Por así decirlo. Como te decía, desde pequeñito, eh, por mi padre viví el toreo en las venas. Mi madre cuenta muchas anécdotas de que en los tiempos muertos, cuando yo tenía poco uso de razón, 3, 4, 5 años, no me entretenía otra cosa que no fuesen los toros, ni los dibujos, ni nada. Sí que recuerdo de pequeño ir a casa de mi abuela y con los trapos coger para torear y demás. Y también recuerdo que evidentemente en mi casa era tabú coquetear con el toro. Tabú, entre comillas. Mi madre súper extrañada con ese mundo y mi padre, por otro lado, viviendo lo que ha vivido, que al final no deja de ser una profesión con muchas dificultades, pues evidentemente lo que menos quieres es que un hijo te salga torero, ¿no? Entonces, siempre trataban de quitarme la idea de ni tan siquiera jugar con el toro, hasta que ya, en una edad muy temprana, fue inevitable que yo no tuviese otro entretenimiento que no fuera torear y torear y torear, insistir, querer que mi padre me enseñara, que me llevara a los tentaderos, que me llevase a todo lo que tuviese que ver con el toreo, ¿no?
Entonces, poco a poco fui introduciéndome cada vez más hasta que desarrollé unas cualidades que llamaban la atención, porque sí que eran unas cualidades bastante grandes para ser torero y una edad bastante corta para lo mismo, ¿no? Entonces empecé a hacer dentaderos, amparado por... Tengo una anécdota que te la voy a mezclar. Mi padre era muy amigo de Nacho Matilla, que en este caso es de la Casa Matilla, veedor, ya no está entre nosotros, mi tío Nacho. Y cuando mi padre se retira, ejerce de empresario taurino, organizando festejos y demás, ¿no? Entonces, yo empiezo a torear con 6 años, una cosa así, y mi padre llama a Nacho. Oye, Nacho, tengo a mi chiquillo que quiere ser torero, tal, tienes que echar una becerra, tienes que verlo, tal. Pero joder, Antonio, tu chiquillo, ¿qué edad tiene? Ah, mi chiquillo tiene 6 años, pero tú estás loco, que... Nacho, por favor, tienes que ver al chaval que... Pero ¿cómo? Que no, hombre, que estás loco, que yo no le voy a echar un tentadero a un crío. Que... Solo te pido, si eres amigo mío y me conoces, que lo veas. Entonces me llevaron a tentar a lo de Pilar Población. En esa época estaba el maestro José Pacheco el Califa, que venía de abrir la Puerta Grande de Madrid, y Leandro Marcos, que venía de ser figura de los novilleros, y yo fui al tentadero. Yo, la facilidad mía era más con la muleta que con el capote. Entonces, bueno, me pararon la becerra, salí, le hice un quitecito con el capote, cojo la muleta, tal, y me acuerdo que cuando estaba casi terminando la faena, desde arriba le dice Nacho a mi padre, así a voces limpias: Antonio, de aquí para atrás eras un loco, pero es que ahora somos dos. Este tío es un fenómeno. Entonces, a partir de ahí, bueno, empezaron a echarme más cuentas, ¿no? En la parcela profesional, y me empezaron a llevar al campo, a echarme animales, a enseñarme bien el oficio, y yo iba avanzando a pasos vertiginosos, ¿no? Fueron pasando algunos años y mi padre, que organizaba, como te digo, algunos pueblos y demás, me puso a matar a algunos novillitos en algunos pueblos de aquí de Cáceres, en Noya, Galicia, me acuerdo. Fíjate que en Galicia no, en los pueblos no es muy habitual que haya toros, ¿no? O por lo menos en esta época más moderna. Y él organizaba todos los años eso de Noya, me pusieron ahí, y nos encontramos con que tuve 3 o 4 denuncias por los delegados gubernativos, porque en España, como bien has comentado, en España y en Europa, en este caso, no permite la legislación torear de forma profesional a menores de 16 años. Estamos hablando que yo la primera vez que toreé un público tenía 8. De los 8 a los 16 me quedaban 8 años. En esos 8 años pueden pasar tantas cosas, desde que uno se aburra hasta tantas cosas hasta que puedas dar el salto a profesional, ¿no? Desde que uno se aburra y diga, pues mira, paso de estar en el campo todos los días porque no le encuentras ya aliciente, ¿no? Hasta que vete a saber qué hubiera pasado. El caso es que, viendo todos esos avances que tenía, y mi padre, que había vivido en México años anteriores durante mucho tiempo, recordando aquella época de, por ejemplo, el Juli o un caso similar, bueno, entre consensuar con Nacho, como te he comentado, que Nacho empezó a formar parte de forma muy influyente en mi carrera desde pequeñito. Oye, pues la idea de ir a México, de ir a Colombia, a seguir avanzando en mi carrera, pero de un paso un poquito más avanzado, ¿no? Poder torear en público, vestido de luces, ver cómo iba desarrollando yo, y ver la trascendencia que podía ir cogiendo de todo aquello. Entonces así fue. Debuté en Colombia en una corrida mixta en Ibagué con 11 años, y a los meses siguientes ya se forjó el viaje a México. Debuté con picadores y ya nos instalamos en México a vivir de forma más asentada, pasando largas temporadas allí.
haciendo campo, toreando en novilladas y demás, y forjándome poco a poco, forjando mi leyenda, siendo un niño. Ahí seguía, pues ya te digo, los 11, 12, 13, 14 años, hasta los 16, he estado muy unido a México por esas circunstancias y todo o sea, todo se desarrolló de esa manera hasta mi adolescencia, que pude ya torear aquí y ya llegué en el salto de matador de toros, ¿no? En esa época, pues bueno, toreé unas 80 y tantas novilladas con picadores en casi todas las ferias de América, la Monumental de México, he toreado 3 tardes, en Aguascalientes, que es mi plaza, he toreado 6 tardes, Bogotá, Lima, Cali, Guadalajara, Monterrey, Querétaro, eh, muchas, 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 en las principales ferias de América, tanto. Me falta Colombia, perdón, Venezuela y Ecuador. Lo demás de América lo conozco prácticamente todo. Y entonces ese ha sido pues mi desarrollo hasta que, bueno, con 14 años y unos meses tomé la alternativa convirtiéndome, si no en el más joven, en uno de los más jóvenes en tomar la alternativa del mundo. Pero claro, tu vocación, o sea, entiendo que siendo tan niño, o sea, no tienes un recuerdo de que te empezase a gustar esto por algún torero, o sea, ¿te salió innato? ¿O cuál fue el motivo por el que de repente un niño empieza a torear? Eso por un lado. Y por el otro, ¿el nombre artístico de Jairo Miguel es tu nombre del DNI o es un nombre que has puesto tú? El nombre de Jairo Miguel es mi nombre de... Yo me llamo Jairo Miguel Sánchez Alonso en el DNI y como nombre artístico, Jairo Miguel. ¿El Jairo de dónde viene? Pues no lo sé. La gente se lo achaca mucho a mi madre, por latina. Pero he de decir que Jairo es elección 100% de mi padre, que no sabemos de dónde lo sacó, le gustó, me puso Jairo y Miguel sí que sé por mi abuelo, que mi abuelo paterno se llamaba Miguel, entonces me pusieron el nombre muy novelesco de Jairo Miguel. Y luego mi vocación viene innata, ¿no? Como te digo, mm, más que acercarme al toreo, mis padres siempre trató de alejarme. De hecho, cuando me veían juguetear al toro, me quitaban todas las ideas. Yo recuerdo que lo que te comentaba antes, que empezaba yo, pues eso, ¿no? A interesarme por los capotes de mi padre, por las muletas, por los trajes, por esto. Y siempre como que lo escondían mucho, hasta el punto que me apuntaron a fútbol, típico de pequeño. La equipación era roja, entonces ya lo llamaba el entrenador, oye, a hacer lo que sea con este muchacho, porque este lo que hace en el vestuario es con las camisetas rojas se pone a torear uno por uno a todos los compañeros. Me apuntaron a diversas actividades extraescolares y a mí sinceramente ninguna me llamaba la atención más que el toro. Yo llegaba y el recuerdo más así que me llame la atención, no sé, Ponce, Enrique Ponce, que desde muy pequeño era el que más veía en la televisión, por el azar, no porque yo buscase a ningún torero en concreto, no tenía la noción para saber cuál me gustaba más o me gustaba menos, pero sí que daba la casualidad que Enrique Ponce era el que más veía siempre en la tele, en las corridas de televisión española y demás. Enrique Ponce y José Tomás y Joselito, del cartel mítico. Ya te digo que todo salió de una forma muy vocacional, muy innata, muy natural, diría, ¿no? De hecho, yo lloraba mucho porque mi padre, yo recuerdo que no me hacía ni caso de llevarme a tentaderos y eso, o sea, sí me llevó alguna vez, me ha llevado, evidentemente, pero no recuerdo yo esa unión de que estaba todo el día metido en los tentaderos con mi padre, o en los capotes, o que me regaló un capote y una muleta, pero ya cuando ya era inevitable que yo fuese torero, vaya. O sea que me recorren las venas de forma
muy, muy, muy innata, muy profunda. Entonces, ¿se puede decir que Jairo Miguel ha vivido al borde de la ilegalidad esos primeros años? O sea, imagino que hiciste tus trampas por ahí, ¿no? Sí, por supuesto, hay una en los carteles, hablando de anécdotas, te voy intercalando que hay carteles. Había un chaval aquí en Cáceres que quiso ser torero, era muy bajito. No es que nos pareciésemos mucho físicamente, pero bueno, yo sí es verdad que siempre desde niño he sido muy alto, he desarrollado mucho. Y él, al contrario, era muy bajito. Y se llamaba Miguel Fernández. Entonces, como más o menos tú nos veías físicamente y había ahí un aire, ¿sabes? Lo que hacía era que en los carteles se ponía en pequeñito Miguel Fernández y en grande Jairo Miguel, como si el Jairo Miguel fuese el nombre artístico y realmente el nombre de Miguel Fernández. Con lo cual, cuando llegábamos a algún festival o alguna vez cerrada, oye, Miguel Fernández, aparecía este muchacho, que te digo, sí, Miguel Fernández. Entonces él, como si tenía la edad, pues su DNI, su carnet de profesional y demás. Y yo estaba guardado en la furgoneta. Pues, firmaba todo legal y tal, y a la hora de hacer el paseillo, yo veía a mi padre que me hacía así ya, venga, vámonos. Y yo ya, con mi sombrero, mi chaquetón, y hacer el paseillo. ¿Qué pasa? Que cuando la gente ya veía al niño, o sea, en este caso a mí, pillaba siempre un poco de sorpresa y demás. Entonces imagínate, eh, aunque te quisieran denunciar, aunque te denunciaran después, pero ya hasta los mismos delegados lo veían con cierta gracia, ¿sabes? Ya decían, hostia, vamos a ver qué pasa. Eso me acuerdo me parece que se llama el pueblo Torrelaguna, que fue súper... Mi padre, quieto, 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 que esta gente tiene hoy pinta de que... demasiado rigurosos, ¿no? Y aguanté, me acuerdo que aguanté en la furgoneta con el traje de corto puesto, así, pum, pum, hasta que vi a mi padre que desde la puerta, vámonos, y enganché y luego sí, toré, pero ya te digo, no era vida, porque al final estabas así súper al borde de la ley, iban a meter preso a mi padre, vamos. ¿Has pasado alguna tarde en el calabozo, no? No, 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 ninguna, Es que Rubén ninguna, Pinar ninguna. nos contó una cosa similar en la que su padre sí tuvo que pasar por, por situaciones Fíjate similares. que Rubén y yo coincidimos en México y más o menos hemos sido un poco contemporáneos en ese sentido. O sea, tuvimos más o menos ahí no sé si él sea un año o dos mayor que yo, estamos en la quinta, pero sí que Rubén era como también ahí, pero no, nosotros no. Económicamente, ahí te digo, mira, salimos en Alcuéscar, que es un pueblo aquí cerca de Cáceres, 3.000 euros, una multa. En otros sitios, otros 3.000. Se nos juntaron en un momento 10.000 euros de multa, que luego no sé finalmente si se pagaron o no, o qué pasó, porque yo era un crío, pero sí que las denuncias estaban ahí, que por eso fue el punto de desesperación de mi padre de decir, tío, es que o nos arruinamos o realmente voy preso con el muchacho porque no, no es normal. En mitad de la faena hacemos un alto para hablarte de un auténtico tesoro de nuestra tierra, la colmena de Doña Melosa, el lugar donde la miel sigue haciéndose como siempre, 100% natural, pura, sin aditivos y con ese respeto absoluto por las abejas y por el campo que tanto valoramos. Más de 100 años de tradición avalan un producto que sabe a dedicación, a oficio y a sostenibilidad. Cuando eliges la colmena de Doña Melosa, eliges apoyar a una empresa local que cuida lo suyo y lo nuestro. Descubre su miel y todos sus productos en lacolmenadedoñamelosa.com. Em, claro, luego dices que vas a América. Me parece complejo porque una persona que viaja tanto desde tan joven puede sentirse en cierto modo abandonado, me refiero. No sentirte nunca de ningún sitio. Y eso no sé si en algún momento lo has sentido, el hecho y al final puedes tener muchos amigos en muchos sitios, pero cuando uno no está fijo en un sitio mucho tiempo, muchos años, no hace raíces, por así decirlo. Entonces, no sé si en esos primeros años de juventud, me imagino que al principio oye, uno ni piensa en este tipo de cosas. Uno piensa en torear, en disfrutar. Imagino que no serías ni consciente de lo que estás viendo y ahora dirás que vaya barbaridades que vivías y que a lo mejor no tienes que haber disfrutado más.
pero no sé cómo llevaste todo ese tema porque vas a otro continente, una cultura sí que es algo bastante similar, pero cambias por completo todo, o sea, tu entorno, tus amistades, tu vida, todo. O sea, es que es otra cultura que se parece, sobre todo por el idioma, pero que es muy diferente. A ver, innegablemente fue muy duro. Y mientras más mayor me hago, más dureza le encuentro. Lo que pasa que, como bien dices, en ese momento no eres 100% consciente de eso, porque lo que a mí me sucedía y lo que sentía era que lo más bonito que me pasaba era torear, y lo que más me gustaba en el mundo era torear. Me gustaba y me gusta, ¿no? Pero bueno, hablando del pasado. Entonces, mm, yo me iba a otro sitio a poder cumplir mi sueño. Mi sueño era vestirme de luces. Aquí no podía más que en mi casa, con los trajes que tenía, y me los ponía porque no me cogieran polvo en el armario. Entonces, ver que allí iba a poder vivir ese sueño de ser torero o de intentar ese proceso, me hacía muy feliz. ¿Fue duro? Pues fue durísimo, porque al final el calor de una madre, los padres son otros, o sea, ¿qué brazo me cortas que no me duela? ¿No? Mamá o papá. Pero dejas tu casa, dejas el colegio, que aunque yo seguía estudiando de forma online, no es lo mismo ir a la escuela, o sea, al colegio, tus amigos del cole. Entonces, madre por un lado, colegio por otro, todas las, pues eso, todo el arraigo, toda la niñez, la infancia, se quedan en stand-by o aparcadas, y llegas a un... luego convivía con mi padre, que mi padre para mí es lo máximo, pero a su vez era mi mentor, mi maestro. Entonces, combinar maestro y padre a la misma vez y estar 24/7 con él fue muy duro. Fue muy duro porque rozas mucho, ¿no? Rozas con cualquier persona, pero más y más con esa edad. Luego también allí y en el toreo, encontrarte con gente de 11 años es casi imposible. O sea, que toda la gente con la que te relacionas es gente adulta. Por lo tanto, eso lo complica mucho. ¿Qué pasa? Que tú, como te digo, no eres consciente de ello porque, bueno, aunque eres un niño, la gente no te trata como un niño, te trata como un profesional y como un proyecto que, oye, realmente tienes posibilidades para ser alguien en la profesión. Entonces, pues te alimentan, ¿no? Esas cualidades, y te alimentan ese modo de vida, y te alimentan ese día a día. Pero sí es cierto que, oye, las semanas cuando iban pasando eh, se hacían duras, se hacían pesadas, me ponía triste, me ponía que duraba poco. Sí, pero que fue durillo. Luego, hombre, aquí cuando eres niño te constipas, te entra un dolor de barriga, te entra no sé, cualquier inquietud, tienes tu círculo. Allí yo eso no lo he vivido. Por suerte sí que hice buenas amistades, pero nunca es lo mismo, ¿no? Y al final, pues eso, no tienes la estabilidad de poder crear. Cuando yo llegaba, por ejemplo, que estaba 11 meses en México y venía aquí y quedaba con mis amigos del cole, pues yo no tenía muchas cosas de las que hablar, porque no había estado con ellos 11 meses atrás. Podía hablar de mis vivencias, podía hablar de tal. Sí que es verdad que he tenido muchos amigos que han ido pasando, y oye, pues siempre la comidilla, ¿no? De qué tal, cómo es México, cómo es esto. Entonces, al final siempre que encontrábamos un punto en el que relacionarnos todos bien y en el que ir haciendo vínculos. Pero sí que es difícil, y que ahora, siendo adulto, lo ves y dices, bueno, pues no me gusta verlo como que he perdido cosas, porque no las he perdido, simplemente las he cambiado, y el toreo me ha aportado cosas increíbles que seguramente no hubiera vivido sin él, pero sí tiene un punto
de dureza, y yo muchas veces me quedaba en casa pensando y decía, coño, pero si es que los de las motos pueden montar en moto y tienen también mucho riesgo. Si es que los de tal, siempre el ser humano tira a hacer agravios comparativos, ¿no? Pero bueno, a mí fue lo que me tocó vivir y la verdad que no lo cambiaría, y si volviera a pasar por la misma circunstancia, si volviera a nacer y volviera a elegir ser torero y tuviera que volver a pasarlo, evidentemente lo pasaría con muchísima felicidad y mucha satisfacción, porque en la balanza prima más lo positivo que lo negativo. Además, las cosas cuanto más te cuestan, digamos que más las disfrutas. ¿En aquella etapa pasabas miedo toreando o no? No, 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 no. O sea, bueno, a ver, pasas miedo físico. Pasas miedo físico de, hostia, de que los porrazos duelen, ¿verdad? Que porrazo duele, una rotura de un hueso duele, una voltereta fuerte duele, pero no pasas ese miedo tan... No es el miedo que puedo pasar ahora, por ejemplo. Ahora que me dan ganas de coger un triciclo y dar pedales y aparecer en China, ¿sabes? Porque ahora eres muy consciente de lo que te juega y ya no es solo miedo físico, ya hay muchos más miedos. En aquella época ese miedo no existía, te digo, existía el miedo, yo me acuerdo, me santiguaba, me ponía la montera en la cara, me santiguaba, y mi petición al Señor o a los santos era que salga bueno y que no me coja. Eso lo repetía muchísimo, o sea, que salga bueno y que no me coja, que salga bueno y que no me coja. Ahora si me pongo a pedir, tengo que empezar a pedir 3 días antes. Entonces, bueno, no pasaba, pasaba ese miedo al físico, al dolor físico, pero no el miedo de... No, eso no. Al contrario. Esas, yo creo que una de las... Quiero que lo cuentes tú, ¿no? Pero lo que sucede, y quiero que lo cuentes, ¿te hace pensar en dejar esto o no? No, 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 no. Al contrario. De hecho, mira, casualmente, eso que hablas del 2007, me hago aquí porque este fue el vestido de ese día, que a día de hoy lo tengo como una reliquia en casa. No lo he puesto aquí para la entrevista, ¿eh? Lo tengo con mucha satisfacción en mi casa, descansando, y da la casualidad de que, hablando de eso, te lo puedo mostrar. Es un día que me cambia la vida por completo. Aguascalientes siempre ha significado mucho para mí porque ha sido una ciudad y una gente que me ha acogido con mucho cariño. De esa novillada la toreaba siendo el triunfador. En Aguascalientes hay 2 plazas de toro, que una es la Plaza San Marco, centenaria, que está en el centro de la ciudad, donde normalmente se suele dar un serial de novilladas. La otra plaza es la Plaza Monumental, donde se da la Feria de San Marcos, que es una de las mejores ferias de América, y se dan unas 10, 12 corridas y 4 o 5 novilladas. Entonces, una de las novilladas siempre se le dice la novillada de triunfadores. Ese año fue un año para mí muy bueno porque venía, bueno, me habían dejado las personas que me estaban apoderando allí, entonces caes en un pequeño bache. Todo esto te hablo muy profesional, yo siendo un niño, ¿sabes? Pero bueno, como que te dejan unos apoderados que te tenían cositas hechas domingo sí, domingo también, la cosa empieza a flojear un poquillo y de repente la que tenía, que fue el día de mi cumpleaños, estuve tan bien que me volví a enganchar otra vez al carro, ¿no? Y vengo a decir que toré 2 tardes en la San Marcos de Aguascalientes, estuve muy bien y me gano el puesto en la de triunfadores, que es en la Monumental, ya en la Feria de San Marcos, el 15 de abril. Para mí ha sido una de las tardes más bonitas de mi vida, completas. Te digo, llegaba con una confianza arrolladora de eso de que, bueno,
me vi sin nada o me vi con muy poquitas cosas y con mi capote y con mi muleta conseguí arreglarme mi situación en aquel momento y entonces yo moralmente iba por las nubes. Con el primer novillo, te digo, está feo que lo diga, pero estuve sensacional, además había sido un novillo medio, pero lo había pinchado. Entonces lo que podía haber sido 2 orejas con mucha fuerza, pues acabó siendo una ovación y no pasó de ahí. Entonces, claro, yo por dentro además ese día toreaba con Mario Aguilar, que en paz descanse, que en aquel momento era de los novilleros más fuertes que tenía México. Había cortado 3 orejas en la Monumental, que es como cortarlas hoy en día aquí en Madrid de novillero, ¿no? Para que la gente se ponga en contexto. Venía de torear en toda la República y bueno, era como la figura, ¿no? Digamos, como, no sé, el Julio Norte de hoy en día, el Mario Vilau, Julio Méndez, una cosa así, ¿no? Entonces, bueno, combinarte ahí en una feria, pues. Y ya salí enrabietado. El segundo novillo, bueno, quise pegarle una larga cambiada, me llevó por delante y a partir de ahí, pues es una historia que no sé si todo el mundo la conoce, pero que fue una cornada muy fuerte. Me partió el pulmón izquierdo, rozó el corazón y la aorta, llegué a tener algunos momentos de estar en otro lugar que no era en este mundo. Se vivieron días o algunas semanas muy dramáticas, eso dio la vuelta al mundo por la gravedad de la cornada y sobre todo por la edad, que tenía 13 años. Eso hizo que sin quererlo y sin buscarlo, pues fuesen mundialmente portadas desde New York Times hasta, bueno, ahora mismo no recuerdo el nombre exacto de todos los medios, ¿no? Pero nacionales, casi de todos. Y bueno, esa es un poco mi historia y como te decía, este es el vestido que además, no sé si se ve, sigue manchado de sangre y se ha lavado, en varias ocasiones, pero sigue manchado de sangre y bueno, pues así se va a quedar y esa es la historia de aquel día y de aquella anécdota, ¿no? Me he puesto a hablar mucho y a lo mejor no te he respondido a lo que me habías dicho, pero bueno, tú me vas diciendo y yo te voy desgranando cosas, Eh, inquietudes. y luego toma la alternativa un año y poco más tarde en esta misma plaza. Efectivamente, cuando me pega la cornada y demás, yo había toreado ya bastante y reaparecí en Monterrey, la jornada fue en abril y reaparecí en Monterrey en agosto. Y seguí toreando novilladas eh, y sí se me vio un avance muy como que podía dar el salto a la categoría reina. A mí todavía me quedaba un año y medio, 2 para poder venir a España. Entonces, bueno, hablando con varias personas allegadas a nosotros y involucradas en el proyecto mío, oye, pues ¿por qué no tomar la alternativa y el tiempo que le queda, en vez de estar de novillero, aprovecharlo de matador de toros en México? Que al final sí que es viable porque ya el chico ha pasado por todas las plazas más importantes del país como novillero, es mundialmente conocido sin quererlo, pero bueno, eso también se puede aprovechar porque al final no deja de ser publicidad. Entonces me ofrecieron, la empresa de Aguascalientes me ofreció la alternativa, se reunieron las circunstancias y fue una alternativa soñada porque además fue con una de las máximas figuras del toreo que ha tenido México, pero que no solo se queda en México, que ha sido a nivel mundial, como es el maestro Eloy Cavazo, que de hecho es el último mexicano que ha salido por la puerta grande de las ventas de Madrid. Y era su campaña de despedida en el 2008. Me dio la alternativa el maestro Eloy y de testigo, pues otra de las máximas figuras que ha tenido México y bueno, internacionalmente también, como ha sido el maestro Zotoluco. Un cartel estelar de la Feria de San Marcos, la corrida de Bernaldo de Quirós, que era una corrida de figuras, eh, y la feria, pues, lleno, o sea, la corrida lleno de billetes desde una semana antes, ¿no? Con lo cual,
se reunían las circunstancias perfectas para tomar una alternativa soñada. Em, ¿Recuerdas lo que te dijo Eloy Cavazos? Vagos recuerdos, pero puede ser algo así como ahijado, el acento, su acento regio. Ahijado, te deseo tanta suerte como la que he tenido yo. Es la profesión más dura, pero más bonita y sí que me dijo que lo que hiciera y hasta donde llegase, pero que lo hiciera con una entrega absoluta. O sea que esas fueron, eso sí lo tengo muy presente, que me entregase lo que diera de sí mi carrera. Si era más o era menos, pero que lo hiciera entregado. En esos momentos uno tiene, en tu caso tuviste muchas ofertas de apoderados fuertes aquí en España que quisieran ya en cuanto tuvieras los 16 meterte en ferias o cómo fue. A ver, ¿cómo lo puedo decir? Cuando te comentaba antes que hubo varias gente implicada para que yo tomara la alternativa, gente influyente del mundo taurino, que se atisbaba que se iban a hacer cargo mía cuando llegase a España. Digamos, un par de casas interesantes. Eh, pero como en tantas cosas en la vida, no voy a tachar solo al toreo, se quedaron en palabras. Entonces, cuando llega ya la hora de la verdad, desaparecieron o no lo vieron tan viable como dijeron en su momento. Entonces me enfrenté bueno, a un poco de incertidumbre aquí en España, donde nos encontramos solos, mi padre y yo, ante la que se venía encima. Y hubo algún interés, pero sin demasiado. Hubo interés de un par de casas, pero no eran condiciones favorables para poder emprender un camino, ¿no? O sea, era un poco como a ver qué pasa. Y entonces, claro, mi concepto, mi opinión es que cuando tú emprendes un negocio, tienes que echarle toda la carne al asador y tienes que saber que tienes 50% de ganancia o 50% de pérdida, pero tienes que asumir el riesgo. Bueno, torea lo que tienes, que es lo que yo tenía de antes de venir de México, y después de eso ya vemos, pues te da poca seguridad, ¿no? Para decir, hostia. Entonces, tuve alguna oferta, pero digamos que no reunían las condiciones más propicias para que se llevaran a cabo. ¿Y el caso de Marco Pérez te recuerda en algo a lo que has vivido tú? Porque, por ejemplo, una de las cosas que está viviendo él y experimentando es que ha pasado de ser un torero al que todo el mundo quería ver, al que todo el mundo tenía ganas terribles de ver, a ser el primero en ser criticado. O sea, a día de hoy, si hay que hacer un ranking de toreros a los que más, no sé si decir ganas, bueno, igual sí, ¿no? O mala leche contra ellos, Marco Pérez está en ese top 5. O sea, la gente va contra él y cuando sale en un cartel siempre es el al que se le critica. No sé si te recuerdan algo a él, ya no te hablo por eso, sino en el sentido de niño prodigio que apunta a maneras terribles y que toda la gente puede dar por hecho que puede ser figura, y él ahora mismo está en ese proceso en el que la gente daba por hecho y está ahora en el momento en que o tira hacia adelante o se cae. Sí, indudablemente me retrotrae a mí a todo lo que yo he vivido, ¿no? Y es cierto que, bueno, por muchas de las situaciones de precocidad que ha pasado él, he pasado yo. De no poder torear, de torear solamente en ganaderías, de que. Y pasas de un momento a otro, en muy corto espacio de tiempo, pasas de ser el niño gracioso que hace cosas de matador de toro a en cuestión de, ¿qué te digo yo? 5 meses a medirte de decir, a ver el niño,
O sea, pasamos de la risa a la tragedia en una velocidad vertiginosa. Al final, yo he vivido la otra cara de la moneda, la cara de apuntar muchas cosas en mi niñez, en mi adolescencia, y lo normal y lo lógico es que las cosas, y más cosas tan fuertes como el toreo, que requieren de tanta maestría y de tanta sabiduría, lo normal es que haya un parón y que necesites de tiempo para poder desarrollar tus capacidades, para poder sobre todo madurar. O sea, hablamos de que casos como el del Juli o casos como el de Roca o casos como el de Marco Pérez ahora pasan una vez cada mucho tiempo. O sea, son realmente virtuosos de su profesión. Estamos hablando del toro, pues del toro. Pero en ese caso, es que el otro día lo hablaba, es que es muy difícil que un chaval con la edad con la que yo empecé o con la edad que tiene Marco o que ha tenido cuando ha empezado, ahora creo que ya es mayor de edad o está próximo a serlo, madure. Es que eso es de extraterrestre. Lo más normal es que tú tengas un proceso de adaptarte, de asimilar, de madurar, de caerte, de levantarte. ¿Qué sucede? Que vamos con una velocidad socialmente y por supuesto taurinamente que se quiere todo rápido y que si no lo es ahora, parece que ya no lo va a ser. Indudablemente tiene todas las cualidades para ser lo que él quiera, pero el toreo, la vida, cualquier profesión no se basa solo en cualidades, también se basa en experiencias, tanto positivas como negativas, pero experiencias que te enseñen y que te ayuden a, a ir colocando las cosas, ¿no? Entonces, claro, la sociedad, como te decía, entiende poco o sea, las entendemos cuando nos toca vivirlas a nosotros. Cuando las vemos en el otro, las criticamos, ¿no? Entonces ahora, eh, Marco, vamos, yo no conozco al chico, ni mucho menos, pero lo admiro muchísimo. Lo admiro muchísimo y a mí me ha alimentado todos estos años que lo está viendo, me ha vuelto a recordar eh, todo lo que yo he vivido y todo lo que puedo hablarte de él en este caso es súper positivo y que me encantaría de verdad que tuviera suerte y que no se le viniera abajo la inercia que lleva porque realmente hace falta, ¿no? Que sigan saliendo toreros y hace falta que casos tan extraordinarios como el mío, como el suyo, luego tengan un buen resultado y un resultado grande para que sigan las generaciones con esa inquietud, lo que hablábamos antes, de hostia, yo quiero ser como Marco Pérez, que fíjate, como el Juli, como, en fin, como tantos, ¿no? Entonces, bueno, fuerza mental, estar bien rodeado de grandes profesionales, de tu familia, tiene al lado a un maestro y a un pedazo torero como es Juan Bautista y su familia, por supuesto, y bueno, pues ni en lo bueno creerte que está todo hecho, ni en lo malo hundirte, porque no, llevarlo lineal, que se dice muy fácil, pero te aseguro que es muy complicado, ¿eh? Y claro, la exigencia viene ahora, ¿no? Que ha pasado como te decía, del niño gracioso, que todo lo que hacía era ole, a competir ya, pues categoría reina. Y hay que apretar y usos públicos y, en fin, la exigencia es dura. No sé cómo decirte, esos momentos en los que uno se choca, porque al final yo creo que es un choque, ¿no? Pasar de estar en las ferias de América a venir aquí y de repente no tener nada, o no tener lo que esperas. Uno se siente un juguete roto, por así decirlo, que suena muy vasto, pero el hecho de que han jugado contigo. Em,
te hablo de mi caso. Pasas por varios procesos, ¿no? Rabia, coraje, preguntarte por qué he hecho mal, culpar a todo menos buscar el foco, ¿no? Es el hombre y sus circunstancias. Evidentemente, las circunstancias influyen mucho o pueden influir mucho en el devenir de tu carrera, de tu situación y tal. Pero a medida que pasa el tiempo, estoy entendiendo que justa o injustamente, eh, uno está no donde merece, pero que si estás en el sitio que tú no quieres estar, no hay que buscar culpables fuera. Aunque suene duro decirlo. Luego, como te digo, hay circunstancias de que no las entiendes, ¿no? Pero al final es eso, no dejan de ser circunstancias. Entonces, bueno, me sentí un juguete roto, no hasta ese punto, pero no entendía en aquel momento que, que el acelerador hay que pisarlo al 100% y no mirar para atrás. ¿Qué pasa? Que en aquel momento tal vez no tenía esa madurez mental, no tenía ese tropiezo, no sabía a lo que se atiene cuando uno cree que está dando el 100% y no lo está dando. Y aunque te lo digan, nadie experimenta en cabeza ajena. Entonces, bueno, eh, no es un juguete roto, pero sí tienes un poco de pesar, de, de tristeza, de no haber alcanzado lo que la gente esperaba de ti. No haber alcanzado, no haber llegado a donde la gente. Pero también entiendo una cosa, es mi carrera, no la carrera de la gente. Entonces, a día de hoy, veo las cosas muy diferentes. A día de hoy creo que estoy en el camino correcto. Creo que el no haber llegado a la élite en aquel momento no me va a privar de no poder llegarlo ahora. Y bueno, tengo muchas cosas vividas que me están enseñando mucho. Que me hubiera gustado, coño, claro. A nadie le gusta verse en situaciones dificultosas, pero bueno, entiendes que son necesarias para poder aprender. Pero no me sentí un juguete roto, me he sentido pues más bien, oye, te sientes impotente joder, de ver que la gente que te ha ayudado y tal, y reman y las cosas no han salido y no tal, y bueno, pues eso te hace también ser consecuente de las cosas, ¿no? ¿Y has tenido la sensación de, de que no has, bueno, no sé cómo decirte, que no te han dado las oportunidades que igual a otros sí? Y porque, a ver, sí es cierto que tu paso por Madrid quizá ha merecido estar más veces, o sea, te costó mucho, sobre todo esta última vez volver a estar. Em, y no sé si en esos, claro, yo entiendo y por lo que percibo de ti, que me parece súper honesto, ¿eh? Otros toreros en tu situación estarían quejándose de qué mal está el sector, que qué mal está todo, y detecto en ti cero rencor, o sea, y mucha autocrítica, o sea, que si uno no está en un sitio es porque no tiene que estar, obviamente habrá sus circunstancias, siempre hay algo que por supuesto no entenderemos, pero no sé si has tenido esa sensación de que tampoco has tenido esa oportunidad para demostrar, porque oye, uno puede creer, puede considerar que las cosas son como son, pero si tampoco te han dado nunca esa, esa oportunidad para estar, ¿cómo puedes demostrar que estás? Claro, para poder avanzar tienes que ser autocrítico, aunque duela. O sea, es el primer paso para, ¿no? Para tirar para adelante en cualquier cosa eh, de la vida, no solo en el toreo. Pero como te comentaba, es el hombre y sus circunstancias. Entonces, eh, soy consciente plenamente de lo que te decía antes, que quizás si no he estado en, en otras situaciones, porque en su momento, cuando tenía los medios para hacerlo, no los aproveché lo que debería, aunque triunfase, aunque yo me sintiese que estaba bien, aunque tal,
eh, no al 100%, y eso tengo que ser consciente, pero luego sí que es verdad que vienen los agravios comparativos y que para eso no tengo respuesta, ¿no? Lo que sucede es que aunque me dé mucho coraje o aunque me dé a veces impotencia o aunque me dé a veces rabia, tienes que tratar de que eso sea, de minimizarlo lo más que puedas porque si no te va a comer, ¿no? Explico esto. Por supuesto que pienso, digo, coño, hay compañeros que en una situación similar a la mía les han dado cancha, han debutado en Francia, los han puesto en plazas de primera, han ido a Madrid. Hay compañeros que, bueno, el último balance de mi actuación en Madrid, el 15 de agosto de 2022, ovación y ovación, que no fue ni tan siquiera silencio de ha pasado por allí, no ha pasado nada, fue ovación y ovación. 22, estamos en 2026, 4 años más tarde y no he vuelto a pisar Madrid. Hay compañeros que palmas y silencio y al año siguiente lo han puesto y después de palmas y silencio han toreado otra vez, otras 2 veces, o tienen apoderados, o tienen a alguien que lucha. Entonces, no te voy a negar, porque sería hipócrita, que eso me provoca a veces cierta rabia y cierta impotencia de jolín, ¿y por qué yo no? Pero, igual que te digo eso, también te digo que no puedo basar mi situación en eso, porque si no, no voy a salir nunca de ella. Al final, cada uno tiene su camino y, oye, si otros han podido hacerlo, ¿por qué yo no? Si otros tienen eso y tal, pues que lo aprovechen y que tiren para adelante y tal. ¿Que da coraje? Sí. ¿Que da rabia? Sí. ¿Que es difícil hablarte con esta, no sé, tranquilidad? Sí, sí que es difícil, porque yo levanto el teléfono a lo largo del día, vivo como un comercial. Llamo a 300 ganaderos, llamo a 300 empresarios, toco a 300 puertas y no todas ni tan siquiera levantan la mirilla para ver quién llama. Y ya te llegas a plantear, jolín, sí, tampoco soy el peor, coño, que los hay en una situación, como te decía antes, similar a la mía y tienen ese cuartelillo. ¿Por qué sigue? Bueno, pues sigo porque eh, tengo mucha fe. El Litri dijo en su día que los grandes buques naufragan, pero no se hunden. Aparte de la fe que tengo en mí, de las cualidades que considero que tengo y de todo, pues sí me gustaría en algún momento poder mostrar lo que llevo dentro. No demostrar, mostrarle al público. La mayor demostración que tengo de que soy torero y de que eso es diariamente cuando supero todos los obstáculos que te comento y aún así no me vengo abajo, sigo tirando, sigo entrenando, sigo esforzándome, sigo llamando. La mayor demostración que tengo de que amo mi profesión es que casi me mata un toro y hemos seguido y puedes con las dificultades. Entonces, demostrar, realmente solo tengo que demostrármelo a mí. Ahora, bien, mostrar, sí que me gustaría mostrarle a la afición, a los taurinos, a los profesionales, a los públicos, que, que puedo ser alguien que guste y que, oye, que escriba mi página en el toreo. Más larga o más corta, pero que la escriba. Entonces, bueno, pues ya me he ido un poco del hilo de la pregunta, pero creo que ahí poco a poco te lo he ido desgranando eh, sin herir la sensibilidad de nadie. ¿Te duele Cáceres? Sí, por supuesto, claro. O sea, eso es, pues lo que estamos hablando, cosas que no entiendes, ¿no? Me duele porque soy el único matador de toros en activo de la ciudad y me duele como de la trayectoria que llevamos hablando todo este tiempo,
no se tenga nada en cuenta y haya festejos en tu ciudad, donde vives, donde convives, donde la gente te ve y no poder mostrarte ante tu gente, pues claro que duele y claro que hiere y claro que todo, ¿no? Porque somos personas y aunque en los momentos de arranque y de bravura diga, pues "Ay, ya llegará y tendré que decir yo que no". Bueno, eso es como cuando te enfadas con tu chica que pero sin ella no puedes estar, ¿no? Eso es lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, pues duele mucho, pero ya está. Mi frase, el hombre y sus circunstancias, habrá que aguantar y la plaza no se va a ir, yo por el momento tampoco, así que veremos qué nos depara el futuro en mi tierra. Claro, es que en tu situación es particular porque, claro, tienes muchos años de alternativa, pero eres joven. Sí, Es que es una situación curiosa porque esto también le ha pasado al Juli, que el Juli cuando dijo que dejaba de torear es que era todavía un torero en edad de torear bien y estar en todas las ferias y, y es curioso, ¿no? Porque al final todavía te queda muchísimo. O sea, de hecho hay muchos, yo creo que tu generación, si no me equivoco, ¿no? Yo por poner referentes que han estado en tu situación y que ahora están un poco tirando hacia adelante, pues Luis Gerpe, David Galván, esa línea de toreros que han pasado por circunstancias de no torear mucho y de repente han empezado a avanzar. Entiendo que también son ejemplos, ¿no? Que te hacen, oye, mantener un poco la esperanza de que en algún momento vas a tener tu cabida. Sí que es cierto que no has rehuido de matar cualquier tipo de toro. O sea, te hemos visto en el famoso Valle del Terror, afrontando retos que ahora te preguntaré, porque para mí es muy doloroso que lo que hacéis allí no tenga trascendencia. Porque, me refiero, trascendencia, la que se merece una corrida de esas, porque la trascendencia que tiene estos festejos ahora mismo es una fichita en un portal en el que pone los resultados. Pero el que no ha estado se piensa que es la típica corridita de pueblo, que ha salido toritos que son casi novillos y que ha triunfado. Pero luego ves las realidades, ves las fotos, ves los vídeos y son toros que podrían estar en Madrid. Sin embargo, luego se le da mucha importancia a Ceret, a San Agustín de Guadalís, que sí, que está claro que la merecen, pero ese tipo de ferias que no duran, no es una feria entera, pero duran un día y ese día echan corriones de toros, se les da muy poca relevancia. Vuelvo a lo de antes, que es una cosa que a mí me quema mucho el mundo, no se da relevancia ni a América y tampoco se le da relevancia a ese tipo de festejos en los que uno se juega la vida de verdad, en la que un toro, como ahí te parta, estás muy lejos de todo, donde asumís unos riesgos bastante fuertes y, como digo, no rehuyes de ningún tipo de encaste ni ganaderías. no, hubo una época que, bueno, yo siempre me he considerado un torero, bueno, de cierta, de cierto corte clásico, artístico, bueno, no un concepto variopinto, pero movido hacia, ¿no? Hacia el clasicismo. Cuando empieza a ponerse la situación complicada de que no salen cosas, mencionar que yo estuve 8 años sin torear una corrida de toros, no retirado, ¿eh? Tuve 8 años que no salían cosas o las corridas, los ofrecimientos que salían eran inviables por ciertas circunstancias y entonces, bueno, pues me mantenía de torear festivales en la zona de mi tierra y ya está. Como te digo, el toreo es un aprendizaje constante, es un avanzar constante, es un rebuscar constante y donde en su momento yo había cosas que no las veía para mí o que yo francamente no me veía capaz de no estar bien, ¿no? Porque al final soy un profesional, estoy preparado y oye, puedo solventar la papeleta, pero sí de triunfar, porque es muy complicado, ¿eh? Todos los toros son complicados, todas las plazas, pero hay ciertas ganaderías que es más difícil que otras, la verdad. Eh, y de casi sin quererlo, ¿no? Todo empezó en Cenicientos, eh, donde toré la de partido de resina, quedé triunfador de la feria, le pude cortar inclusive un rabo a un toro que lo pinché. A raíz de ahí
empezó el valle a mantenerme y maté corridas, pues he matado corridas de muchos encastes y he triunfado en casi todas, ¿no? Y en las que desgraciadamente no he triunfado han sido porque no estaba acertado con el acero. Pero he tenido muchísima suerte con la ganadería de Prieto de la Cal. He toreado 2 corridas y las 2 he salido a hombro. Eh, Partido de resina, corridas portuguesas que tienen un encaste algunas de ellas muy antiguo. Santa Coloma, eh, de todo, Sotillo en plazas de Sotillo de Ladrada, Piedralave, que como decías lo has definido perfecto, ¿no? Plazas que la gente a priori puede pensar que no son del nivel, pero plazas donde sale el toro de primera y donde la gente es de primera también, ¿eh? O sea, la exigencia, una importancia bárbara al tercio famoso de varas, y la gente sabe lo que hace. O sea, le da valor a lo que sucede, porque sale un toro muy fuerte y sale un toro muy exigente y sale un toro que no es fácil ya no solo dar la cara, sino triunfar. Que no ha tenido repercusión, yo también lo pienso, ¿no? Me ha servido a mí particularmente para varias cosas. Para darme cuenta que estoy capacitado para anunciarme con cualquier corrida de toro, y que a medio que uno se resbale, tengo la preparación y la capacidad para darle pases y dárselo bueno, si me lo permiten, y triunfar. Entonces me ha servido para eso, me ha servido para sentirme torero, por supuesto, me ha servido para estar en el foco y bueno, para estar toreando, estar motivado, oye, saber que tus entrenamientos tienen una finalidad, pero sí que es cierto que para el esfuerzo y para el miedo que he pasado, y para los triunfos que he tenido, tal vez no han tenido la repercusión que me hubiera gustado, ¿no? Porque como te digo, bueno, eh, creo que todo lleva una finalidad, ¿no? Y cuando tú haces eso es para que se te tenga en cuenta, más allá de repetir al año siguiente en el mismo sitio, que al final ya llega un punto que es que no puedes ni repetir, porque son localidades que dan una corrida al año, entonces que vaya el mismo todos los años, aunque esté muy bien, ya llega a cansar a la gente y a uno mismo también de decir, concho, quiero que esto sirva para entrar, no sé, en San Agustín de Guadalix, para entrar en Francia, para entrar en Madrid, ¿por qué no? Claro, si estamos hablando de la exigencia, no es que es la misma, pero que el toro es eh, parecido. Entonces, bueno, pues no ha tenido la repercusión, no se le ha dado, desconozco los motivos, pero yo estoy muy contento porque a mí personalmente, como te comento, pues me ha dado otros registros que pensaba que no los tenía y gracias a tirar para adelante, pues he sacado ese registro de estar bien en esas corridas, de triunfar con ellas y, oye, estar abierto a que me anuncien cuando quieran, con la que quieran y como quieran. ¿Esos años has tenido que ejercer algún otro tipo de profesión al margen del mundo del toro? Sí, hombre, claro, siempre tienes que hacer otras cosas porque, entre bambalinas lo comentábamos antes, ¿no? El mundo del toro, no es oro todo lo que reluce y al final toreando 4 corridas de toros al año, que es lo que he estado toreando yo, el año que más he toreado 6, que ya es un triunfo para cómo está la situación, torear 4 o 6 corridas de toros, pero no te da para mantener una vida adulta y luego, evidentemente, para seguir ejerciendo tu profesión. Hablamos de que un profesional, entrar al sastre a por un vestido de torear, es un dinero. Si no te lo vas a hacer nuevo, arreglarlo, que siempre los tienes que arreglar. Los arreglos, sale cada arreglo al sueldo de cualquier persona. De 2.000 euros no bajas en un arreglo. Comprar capotes, comprar muletas, eh, viajar a tentaderos durante el invierno, eh, un sinfín de cosas, con 4 corridas no te da. Entonces, bueno, pues sí que me ha tocado, no he rehusado ningún encaste que me ha puesto la vida por delante. Si ha habido que hacer de la que mejor se me ha he desenvuelto de comercial de diversas
diversos. No tengo una cosa fija, pero se me da bien. Tengo buen don de gente, entonces mira, por ahí lo he aprovechado. Pero que también, si he tenido que ir a echar una peonada, como decimos en mi tierra, pues la he echado sin ningún tipo de problema. Y oye, hay que hacer frente también a la vida adulta, que hay que pagar lo que paga cualquier persona. Casa, coche, en fin, ropa, alimento y desgraciadamente, como te decía antes, pues el toro no te lo deja en ese número tan reducido de corridas. Para ir finalizando, ¿cómo está planteado el 2026? No sé qué tienes, qué no tienes, qué expectativas tienes a día de hoy, si crees que la temporada se va a cerrar en X festejos. ¿Cuáles son las expectativas ahora que estamos justo en la mitad de la temporada, en el grueso? Un poco de incertidumbre, quiero ser muy positivo y dije que he visto podcasts como el que estamos grabando ahora, que los veo mucho, de gente que utiliza mucho la mente. Finge hasta que lo seas. Es inevitable, en el toreo no se puede fingir. Por mucho que quiera torear 15, 20, 25 corridas de toro, no te lo puedo decir porque si te lo digo y no se cumplen, voy a quedar como un chalao, ¿no? Y no lo soy. Ahora, cuando yo me miro delante del espejo, yo digo, Jairo, tira para adelante que vas a torear 15 corridas de toro. A día de hoy, esas 15 sean una realidad, por el momento no lo son. Podemos ver el vaso medio lleno o medio vacío. Te puedo decir que ninguna o muchas. Ninguna porque, como te decía, fijas no hay ninguna, muchas porque yo llamo a todo el mundo. Oye, aquí estoy, oye, oye, oye. Entonces, bueno, el toreo sí que es verdad que puedes pasar de no tener nada a estar anunciado, ¿entiendes? Lo que hay en la temporada europea, ya no solo España, lo que hay que todavía no está definido, te puedo asegurar que lo he tocado todo. Desde Madrid hasta tu tierra, hasta todo. Yo soy torero para todas las zonas, todas las plazas y todas las provincias. Entonces, bueno, que me hayan confirmado, de momento ninguno, pero alguna rata echaremos, alguna, no, rata no, sí, eso, alguna rata irá a la lata, como decía Sergio Ramos. De momento, pues nada, pendiente de todo, de todas las ferias, pendiente de todo lo que se pueda acontecer. Al final, los compañeros que están toreando también pueden sufrir lesiones, que no las deseo, ni mucho menos, pero como dicen en el teatro, el espectáculo debe continuar y uno nunca sabe. Pero ahora mismo este 2026, pues un poco tranquilo. Estoy entrenando muchísimo, eso sí. Cuando acabemos voy a entrenar, entreno hasta mañana, me gusta entrenar mañana y tarde, pero con mucha tranquilidad, la verdad, más de la que me gustaría. Te voy a hacer las preguntas clásicas. Primero te voy a pedir, Venga, como te he contado alguna, que me cuentes alguna anécdota más. Una anécdota que te acuerdes, peculiar, particular, contable, por supuesto, y luego ya te hago sí, las otras dos. venga, pues mira, te cuento una que me ha venido ahora a la cabeza. Toreaba en Lima. Bueno, te voy a contar otra. A colación de cuando era niño, toreo en un pueblo que se llama Villagonzalo, de Mérida. Yo era un niño pequeñito. Hablamos de eso, de 8 años, 9. Entonces, tú sabes que la plaza de portátiles en los pueblos y tal, normalmente el presidente o presidenta es el alcalde o algún concejal, y que luego los asesores y tal, está la Guardia Civil, como los delegados gubernativos. Toreo en Villa Gonzalo, mato mi becerrito, y de repente voy dando la vuelta al ruedo y en la presidencia estaba el alcalde y la Guardia Civil, que eran los delegados gubernativos. Estoy dando la vuelta al ruedo con el rabo y de repente me hacen así. ¡Para! La Guardia Civil. ¡Para! ¡No te muevas! Yo miro a mi padre en el callejón y digo, hostia, ya verás. La Guardia Civil que nos lleva, como dice Amador, que viene. Pues se baja el alcalde, pero así todo esto de bajarse a lo bruto. Se baja el alcalde, se bajan detrás los guardias civiles y cuando yo pensaba que nos iban a llevar para el chiquero, resulta que el alcalde se bajaba para cogerme a hombro y los guardias civiles, que eran los delegados gubernativos, quiero decir que son los que ponen la denuncia, de costaleros al lado y me sacaron de la plaza y me llevaron hasta la casa que me estaba cambiando a hombro el alcalde con los dos guardias civiles. Esa es una.
que es muy graciosa, porque yo me asusté, yo digo, va, ya nos vamos a ir para el cuartelillo. Y luego la otra que te contaba de Lima, toreó la novillada de la Feria de Lima, del Señor de los Milagros, y estrenaba un vestido, sangre de toro y oro, que me lo había mandado la maestra Nati. Entonces los vestidos lo llevaba yo en la mano y viajaba con mi padre y de repente, bueno, bajamos tal, ponemos lo que llevábamos en la mano en el suelo para las cintas de recoger las maletas, que había que recoger las maletas, recogimos las maletas, pum pum, no sé qué, y nos vamos. Llegamos al centro de Lima, que del aeropuerto al centro de Lima fácilmente echamos pues 1 hora y 20 más o menos, entre la longitud que había y el tráfico, 1 hora y 20. Se pone el mozo espada y nos ponemos a bajar las cosas, hostia, y el traje, papá, tú no has cogido el traje, yo no, y tú, que yo tampoco lo cojo, pero vamos a ver el traje, madre mía, un vestido nuevo de torear, pues se nos ha quedado en el aeropuerto. Hostia, pues vuelta para atrás, 1 hora y 20 para atrás al aeropuerto. Le explicamos normalmente por donde sales ya del aeropuerto, ya por ahí no puedes entrar, normalmente. Llegamos súper agobiados, por favor, mira que nos ha pasado esto, tal. Nos dejan acceder y cuando accedemos estaba toda la policía del aeropuerto, perros y demás, rodeando el vestido. Claro, una mochila, o sea, una bolsa de traje de luces, que es como una mochila grande. Una mochila ahí puesta y nadie la reclamaba. Vete a saber si era una bomba, si era lo que era. Mira, cuando llegamos y vimos a toda la policía alrededor, los perros, todos ahí cariacontecidos. No, no, que es un traje de torear. Madre mía. Entre que nos matan y que yo contento porque había conseguido el vestido y un vestido nuevo que vale una pasta, ¿eh? En la época costaba el vestido 4.000 euros. Eh, y la policía con un cabreo y un mosqueo que se pusieron a abrir el vestido, lo registraron hasta por, y como hay ciertas partes que son gruesas por la armazón de los bordados, las hombreras y tal. Madre mía, qué miedo y qué vergüenza. Y esos fueron así dos anécdotas curiosas que se puedan contar. Pues la verdad que, Jairo, te quiero dar las gracias por este rato, porque de verdad que creo que tu historia, como decía al principio, muy particular, muy diferente, con muchos altibajos, con muchos momentos en que has estado tocando el cielo y en otros donde también habrás tocado el infierno. Y, y en los que de verdad, oye, pues deseo que te vaya muy bien, que esta próxima temporada, oye, que si cae lo que caiga, que es lo que percibo que es tu sensación, oye, en la situación en la que estás, uno no puede nunca rehuir de nada, en lo que me parezca, bienvenido sea. Y de verdad que te deseo toda la suerte del mundo, porque sí que es cierto que cuando en este tipo de podcast pasa gente que habla con sinceridad, que no se corta un pelo, y más estando en activo, que para mí es muy difícil ser sincero, estando en activo, eh, yo le doy un mérito tremendo y por supuesto te doy el agradecimiento máximo por haber estado este rato. Primero, porque es parte de tu tiempo y el tiempo es vida, como dice un amigo mío. Y segundo, porque gente honesta y sincera no la hay en todos sitios y da gusto encontrársela de vez en cuando. Así que de verdad, Jairo, muchísimas gracias por este rato. Pues no, yo te agradezco enormemente. Me da mucha satisfacción, la verdad, que me digas esto, porque si hay algo que sí me gusta de mí, es tratar de ser honesto y ser sincero y ser consecuente. Es cierto que es difícil, vivimos en un mundo hipócrita y hay que tratar o sea, y si quieres avanzar, no puedes decir todo lo que piensas, aunque sepas que es la verdad, porque te censuran. Pero bueno, dentro de una educación, un respeto, por supuesto, máximo siempre y sin tratar de herir ni ofender a nadie. He contado mi historia con el corazón, cuento mi realidad con el corazón, estoy muy orgulloso de ser torero. Yo también quiero darte las gracias a ti, primera porque te conozco y sé de tu afición desmedida, de tu pasión y eso es muy bonito y más en gente joven. Y eso también me pone feliz y me hace que merezca la pena seguir soñando.
quiero darte las gracias que en este tipo de tiempo y en este tipo de espacios también se le dé cabida a gente que no estamos tan en los focos como nos gustaría y pensar que eso, que la situación actual no es el destino final, que la vida da muchas vueltas. Entonces, por eso siempre hay que tener memoria y es positivo que tú sin esperar nada a cambio, igual, ¿no? Con tu sencillez, con tu humildad, con tu pasión por el mundo taurino, des cabida. Hoy me las daba a mí, pero me consta que en otros momentos se las daba a compañeros que quizá carecen pues de eso, ¿no? De ese espacio, cuando lo fácil es dársela pues a los que brillan, ¿no? Y que no porque no estemos brillando ahora quiere decir que no brillaremos, al contrario. En la vida no está nada escrito, así que ha sido un placer, Aitor, de verdad. En Cáceres y en Extremadura tienes las puertas abiertas cuando quieras. Por supuesto, ya te he visto por Extremadura y tiene un meritazo que está lejos. Así que nada, un placer enorme y yo seguiría hablando aquí para 10 podcasts más, la verdad. Un placer. Pues de verdad, Jairo, un fortísimo abrazo y toda la suerte del mundo. Ahora viene un mes intensito, a ver dónde te podremos ver. Un abrazo, Jairo. Estaremos pendientes. Un abrazo enorme.